Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas Sí, noches, sí. sí, buenas noches. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. En la reunión pasada quedaron unas diapositivas pendientes que son las isocuantas. Esas las vamos a juntar hasta el final de ver costos, para ver juntas isocuantas e isocostos, aprovechando que no se alcanzaron a ver, las vamos a ver en la misma sesión. Entonces vamos a entrar en esta sesión, en la sesión síncrona 7, en tipos y funciones de costos. Y pues yo sé que ustedes están súper acostumbrados a los costos, pero justamente una de las cosas diferentes que vamos a estar abordando es que los costos normalmente que se manejan en las empresas son costos contables, y los costos contables no siempre son los mejores que se pueden usar para toma de decisiones. Usaremos costos económicos para mejora de toma de decisiones. Entonces, esa va a ser la diferencia. No estamos hablando de costos contables únicamente, aunque sí abordamos los costos contables. Entonces, vamos a hablar, el único tema que tenemos son funciones y tipos de costos. Seguimos trabajando la unidad 5 y pues, como ustedes saben, lo más importante para conocer los costos es poder determinar las ganancias. Nosotros no podemos determinar ganancias si no tenemos claridad en los costos que estamos ejerciendo. Entonces, pues digamos que el tema que vamos a abordar es muy sencillo, es simple. Normalmente, las complicaciones radican, más adelante lo vamos a ver, en algunos tipos de costeos que vamos a hacer. Ok. Un contador, ¿cómo ve una empresa? Pues la empresa únicamente la ve como un beneficio contable y un costo explícito. El costo explícito es aquel que genera factura. Es aquel que fácilmente puedo generar una evidencia de que existe. Ese es un costo explícito. Y eso nos va a ayudar los costos para relacionarlo con nuestros ingresos y determinar utilidades. ¿Utilidades de qué tipo? Utilidades contables. En cambio, los economistas no vemos a la empresa solo con los costos explícitos, sino utilizamos también los costos implícitos. Y los costos implícitos están relacionados a los costos de oportunidad, que ya habíamos visto en la sesión número 1. Fue la primera cosa de la que hablamos. Entonces, vamos además a hablar de un beneficio económico. El beneficio económico no es lo mismo que las utilidades. Los beneficios y las utilidades son cosas diferentes. Aunque normalmente se tiende a usar como sinónimo, no son lo mismo. Entonces, de eso vamos a estar hablando en la sesión. Me voy a pasar esto porque lo acabo de explicar, solamente, bueno, lo dejo un ratito para que lo puedan ustedes ver sin problema en las diapositivas. Y evidentemente, bueno, algo que tiene el costo contable está muy vinculado, obviamente, a las depreciaciones que van a hacer después los contadores, ¿no? Este tipo de cosas y las normas fiscales, etcétera, que eso lo ven en otra materia, van a estar involucrados en los costos totales. Nosotros nos vamos a centrar en los costos económicos más que en los contables. Recordemos que habíamos visto que era el costo de oportunidad, y a través de los ejercicios que hicieron, algo que noté es que les cuesta trabajo entender el costo de oportunidad, porque el costo de oportunidad es lo que dejé de obtener por hacer tal cosa. Y les cuesta un poco de trabajo ver eso, ¿no? Incluso contabilizarlo. En los ejercicios a la mayoría no le fue bien en ese cálculo, porque se focalizan mucho más en lo que les es tangible y no en lo que no les es tangible. Entonces, sí hay que considerar que los costos de oportunidad son todas las cosas que nosotros obtenemos, bueno, más bien, aquellas cosas que dejé de hacer por elegir la cosa que sí estoy haciendo.
Sí, no sé, por ejemplo, yo hoy estoy dando una sesión y ustedes están aquí en un horario que no nos corresponde y eso nos genera un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor normalmente este día, a esta hora, a lo mejor ya están en casa con su familia, están cenando o se están bañando, me explico, todo eso lo están dejando de hacer para estar en una clase. Eso que dejaron de hacer tiene un costo, ¿sí? Es algo que perdiste por estar aquí y a eso hay que darle un valor, porque también cuenta. Entonces, eso es el costo de oportunidad, no lo que vas a lograr por estar aquí, sino lo que no lograste por haber estado aquí. Eso es el costo de oportunidad. Pero aparte del costo de oportunidad, va a haber otros costos implícitos que se van a estar considerando. ¿Cómo qué cosas? Como aquellas cosas que tienen que ver con la satisfacción. A veces le damos poca valía a aquellas cosas como el sentirte realizado, el que seas, el que tengas felicidad, el que seas feliz haciendo algo, el reconocimiento, ¿sí? Eso tiene un costo y no se factura, no lo podemos facturar, pero sí lo tenemos que considerar al tomar decisiones. Vamos a profundizar un poco más en esto más adelante. Ok, vamos a hacer muchas fórmulas en costos. La tabla completa la tienen aquí a la mano. Es importante que le tomen una foto, hagan una captura de pantalla o algo para que ustedes puedan tener estas fórmulas a la mano. Vamos a hacer, obviamente, nuestros cálculos de costos variables, que como ustedes saben, bueno, es más, no voy a hablar yo. ¿Alguien me quiere decir qué son los costos variables en una empresa? ¿Qué son sus costos variables? ¿No sabe? Ah, sí. A ver, ya, Aldo, ¿Se puede resumir a los insumos? no te escucho, Aldo. ¿Me escucha? Ah, ajá, sí, dime. Eh, bueno, se ¿Cómo qué? refiere a los insumos. Ajá, pero ¿cómo qué insumos? O sea, ¿te refieres a materias primas? Pues podría ser, o lo que son, o lo que le llaman los indirectos. Ajá, ok. Los costos variables son aquellos que van a estar cambiando de un mes a otro. Aldo, Aldo, ¿levantó la mano otra vez? ¿No? No, perdón, ¿Quién maestro. fue? ¿Quién levantó la mano? Es que la vi que se prendió, pero luego se fue. Sí, yo la accioné por accidente. Ah, ok, perfecto. Entonces, efectivamente, entonces lo que vamos a tomar en consideración, decíamos, son, decía aquí, Tenorio nos dice la luz, el agua, la materia prima. Ah, depende. ¿Cómo que depende? La materia prima sí, siempre es costo variable, pero la luz y el agua, pues depende. Hay en lugares donde tienes una cuota fija. Si la cuota es fija, no puede ser un costo variable, sería un costo fijo, ¿sí? No sé, a veces por cuestiones del gobierno tenemos, no sé, que el agua ya te fijaron una tarifa estandarizada y tú siempre pagas 1,000 pesos. Ah, entonces eso está fijo, no cambia. Acuérdense algo que habíamos visto la sesión pasada. En el corto plazo puede haber cosas fijas, pero en el largo plazo nada es fijo, ¿sí? Ni siquiera la renta de un local, ¿sí? En el largo plazo va a cambiar lo que te están cobrando por rentar. Entonces, en el largo plazo no hay costos fijos, pero en el corto plazo sí. Y los costos variables serían aquellos que cambian dependiendo del volumen de producción, que cambian de un mes a otro, no sé si voy a pagar lo mismo. Entonces, eso sería un costo variable, ¿sí? Ok. El costo variable se puede calcular como el costo variable medio multiplicado por Q, ajá, o por la cantidad.
pero el costo variable se calcula específicamente al hacer producción. Lo vamos a hacer ahorita en un ejercicio. El costo fijo está dado. Un costo fijo ya está dado. Por lo tanto, no tiene fórmula. Está dado. Existe y ya. ¿Sí? Solo lo sumamos y ya. El costo total será el resultado de la suma del costo fijo más el costo variable. El costo total medio será el resultado del costo total entre las cantidades que producimos. El costo fijo medio va a ser el resultado del costo fijo que tenemos entre las cantidades producidas. El costo variable medio va a ser el resultado de nuestro costo variable entre las cantidades producidas. Y el costo marginal total sería el incremento del costo total entre el incremento de las cantidades producidas. Ahorita solo vean las fórmulas, lo vamos a hacer en un ejercicio para que quede más claro. Permítanme porque se trabó. Un segundito. Ya. Ok. Cuando nosotros tenemos los costos, vamos a graficarlos. Vamos a empezar a trabajar con la hoja para que vaya quedando más claro y voy a estar cambiando de la hoja a la diapositiva para que podamos ir entendiendo lo que hacemos versus cómo se grafica y cómo se interpretan los resultados. Entonces, en su hoja de sus actividades de la sesión, van a encontrar una que se llama costo parte 1. Es un ejercicio. Lo abren, por favor. ¿Sí? Y vamos a empezarlo a trabajar. ¿Ok? Como siempre, vamos a abrir una hoja de Excel para poder trabajar nuestro ejercicio. Y nos vamos a traer nuestra hojita de acá. ¿Sí? Voy a empezar trayéndome este dato y vamos a empezar con el primer cálculo. Ahorita, por ejemplo, en este ejercicio no estamos calculando los costos variables. Los costos variables los vamos a ir calculando después cuando le metamos un poco de complejidad al asunto. Ahorita vamos a empezar con lo básico. Entonces, lo primero es Q, que sería cantidad producida. Lo voy a hacer grande para que lo puedan ver. Estoy trasladando simplemente los datos que ya tenemos en la tablita para poderles irlos dirigiendo sobre qué hacemos. En realidad es muy sencillo. Listo. Tenemos entonces nuestra cantidad producida y me dicen que yo ya tengo costos fijos. Tampoco he dicho de dónde salen todavía. Lo vamos a ver más adelante, ya cuando apliquemos un caso completo. Entonces aquí tenemos que el costo fijo es de 60. Y al ser fijo, quiere decir que sin importar lo que yo produzca, siempre lo tengo que cubrir. Siempre. Sin importar lo que produzca o no produzca. Si yo decido, por ejemplo, no abrir el negocio por un mes porque me voy de vacaciones, qué padre tu caso, pero tú pagas tus costos fijos. Los costos fijos no dejan de existir porque tú no trabajes. Por eso, yo que no soy de San Luis Potosí, a mí me da mucha roña, lo siento muy raro. Aquí que en el centro la gente no trabaja medio sábado, el domingo no abre. O sea, me parece tan ilógico, tan irracional, absurdo, sobre todo pensando que, por ejemplo, la gente de la zona industrial no puede más que ir a visitar el centro o hacer sus compras justo los sábados en la tarde y los domingos, ¿no? Y entonces deciden cerrar. Eso eleva, o sea, se tienen que cubrir los costos fijos sí o sí, aunque tengan el día cerrado, cuando podría ser un buen momento para poder obtener ingresos y que los costos fijos no sean significativos en el manejo de la empresa.
Algo que debemos de entender es que las empresas deben de bajar al máximo sus costos fijos. Los tienen que reducir al máximo, porque eso es el tropiezo de las empresas. Costos fijos altos implican para una empresa una carga. Entonces debemos de bajar. Por ejemplo, cuando luego mis alumnos de proyectos de inversión hacen trabajos donde tienen que desarrollar una empresa completa, de repente me salen, ¿no? Con cosas como esta, ¿no? No, pues yo lo que voy a poner es un puesto de tamales, ¿no? Ok, y les digo, dame tu organigrama. Y en el organigrama me ponen gerente de mercadotecnia, gerente de producción, gerente general, gerente. Y luego me ponen en sueldos 40,000 pesos para cada uno. Entonces lo primero que les pregunto es, ¿y cuántos tamales vas a vender? Porque tienes que cubrir esos salarios sí o sí, vendas o no vendas. Los tienes que cubrir. Son costos fijos. Tú lo tienes que pagar. Vendas un tamal o no vendas ninguno o vendas 1,000,000. Entre más estructura administrativa tienes, más costos fijos tienes y por lo tanto, más complicaciones para tu empresa arrojas. Entonces no puedes tener un puesto de tamales y una estructura organizacional de una empresa transnacional, ¿no? Resulta ridículo, absurdo e imposible de sostener. ¿Ok? Entonces los costos fijos en esta empresa, aunque yo produzca cero, los tengo que pagar sí o sí. ¿Sí? Como sería la renta de mi local, por ejemplo, el salario de mi trabajadora, si yo tengo una tiendita, por ejemplo, lo tengo que pagar sí o sí. Ahora vamos a los costos variables. Nuestros costos variables, como su nombre lo indica, varían en virtud de la producción. En este caso, ahorita ya los tenemos dados, más adelante vamos a explicar de dónde salen y cómo se pueden complicar estas cositas del costo variable. Ya está dado. Entonces, lo primero que vamos a calcular es algo muy simple, que serán los costos totales. ¿Sí? Esto no tiene pierde porque es una suma. Entonces, en el ejercicio únicamente procedan a hacer una suma. ¿De qué? Del costo fijo y del costo variable. Así de sencillo. Vamos a sumar costos fijos más costos variables. ¿Sí? Y arrastramos nuestra fórmula. ¿Ok? Háganlo por mí. Y únicamente para validar, voy a preguntarles un dato en particular. Ok. ¿Ya lo hicieron? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ahí lo tienen. ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Entonces, evidentemente, si tú formulaste adecuadamente la fórmula, únicamente arrastras tu fórmula hacia abajo y ya tienes las respuestas. Muy simple. Ajá. Entonces, ¿alguien me dice cuánto sería el costo total al producir una unidad? 90, ¿correcto? Bien, Aldo. Y al producir 2 unidades, Cuauhtémoc nos dice 100, ¿correcto? Sí, son 100. Por ahí a alguien se le fue un dedito, creo. Sí. Y al producir 3 unidades, correcto, 105. Y al producir 4 unidades, bien. Disculpen, 115. Y al producir 5 unidades, correcto, 135. Y si producimos 6 unidades, 180. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Es necesario graficar. Entonces, vamos a graficar nuestras 3 líneas
en un mismo cuadrante. Costo fijo, insertamos, seleccionamos un gráfico de dispersión, ¿sí? Y podemos ver que nuestro gráfico nos va a hacer una línea recta. Los costos fijos siempre grafican una línea en el corto plazo, grafican una línea horizontal, ¿sí? Voy a seleccionar los datos. Ajá. Voy a modificar la serie, nombre de la serie. Esa gráfica se llama costo fijo. Los valores de la X son estos. Y los valores de Q, ay, perdón, está mal. Los valores de Q, perdón, de X son Q. Y los valores de Y son los de los costos. Acuérdense que siempre el dinero va en Y. Aceptamos. ¿Sí? Aceptamos y ya tenemos la primera curva. ¿Sí? Ahora vamos a agregar nuestra segunda curva, el costo variable. Seleccionamos datos, agregamos. Ahora voy a agregar la curva de costos variables. Mi eje de las X es otra vez la columna Q y mi eje de las Y va a ser los datos que tenemos en costo variable. Y le damos a aceptar. Algo que ustedes van a ver, ¿sí? Es que en realidad los costos variables siempre salen de cero, suben e interceptan en algún momento los costos variables. Lo ideal es que esta diferencia que vemos entre la curva naranja y la curva azul antes de que se intercepte debería de ser lo menor posible que podamos. Entre menos costos menos costos fijos tengamos, estará movida más hacia abajo, podemos tener más garantía de, bueno, de no vivir con tanta incertidumbre en una empresa. Y vamos a tomar el costo total. El costo total siempre sale del costo fijo. Vamos a ver que la curva debe de salir de este punto del costo fijo, del de 60. Entonces vamos a seleccionar los datos, agregamos otra variable, en este caso va a ser costo total. Vamos a seleccionar X, que es Q. Vamos a seleccionar Y, que son nuestros costos totales, y le damos a aceptar. Aceptamos y así se va a ver nuestra gráfica. Vamos a darle detalles siempre porque esa es una regla estadística. Tenemos que ponerle títulos a los ejes, título al gráfico y leyendas. Debemos de saber de qué se trata cada línea y debemos de saber de qué se trata el gráfico. En este caso, el problema nos plantea que se trata únicamente, no les puse un caso en particular. Entonces simplemente le vamos a poner costos. Ay, costos. En el eje de las X le vamos a poner costo. Podemos ponerle solo costos o podemos ponerle costo total, costo variable y costo fijo. Y en el eje de las X le vamos a poner cantidad producida. Y ya quedó nuestra primera gráfica. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Les vuelvo a recordar, considerando que nuestros costos totales siempre saldrán de la curva de costos fijos, nosotros procuraremos siempre disminuir lo más que se puedan los costos fijos a fin de reducir la inestabilidad de nuestra empresa. ¿Sí? Ok, vamos a seguir con el ejercicio. El ejercicio me dice, vamos a completar esa tabla y ahora vamos a agregar costos medios y costos variables. Y les voy a decir, bueno, pues, ¿qué graficamos, no? En estas.
Voy a tomar estos datos solo por referencia y los vamos a traer para... Ok. Voy a bajar un poco la gráfica, ahorita no me interesa, la voy a mover un poquito para acá y vamos únicamente a ver lo que la tabla nos está pidiendo. Y vamos a empezar con costos medios y vamos a usar 3 columnas para costos medios y costos marginales. Las fórmulas se parecen mucho a lo que hemos visto ya de producción, así que les van a ser muy familiares las actividades, solo cambiamos pues que ahora hablamos de costos. Ok, vamos a poner en negritas, voy a empezar con costos medios y me pide costos fijos medios, costos variables medios y costos totales medios. En la otra me van a pedir costos fijos marginales, costos variables marginales y costos totales marginales. Eso es todo lo que necesito. Y vamos a empezar a hacer los cálculos. Acuérdense que que lo medio se refiere a un promedio y por lo tanto el cálculo es muy sencillo. Voy a tomar mi dato de costo fijo y lo voy a dividir entre las unidades producidas, ¿sí? En este caso me sale error matemático. ¿Por qué? Porque lo estoy dividiendo entre 0 y recuerden que entre 0, cualquier división entre 0 me da error matemático. Ojo, el error matemático no es para que lo borres, hay que dejarlo, es un error matemático. No quiere decir que haya una falla, quiere decir que existe una respuesta, pero el ser humano no la puede poner o no la podemos definir con claridad. Entonces, si yo jalo mi fórmula, me doy cuenta que mi costo fijo para producir una unidad es de 60, ¿sí? Hagan el cálculo hacia abajo y me dicen, ¿cuánto es su costo fijo medio cuando produces 2 unidades? 30, nos dice Héctor. 30, correcto, bien. Notan, aquí hace ratito les dije, no entiendo por qué las empresas cierran en domingo. Porque cuanto tú más produces, tu costo fijo al sacar promedio se va a ir reduciendo. Y eso es lo ideal. Por eso debemos de producir. ¿Sí? Mm, Ok. Obviamente no solo producirlo, ¿verdad? Venderlo. Eso es importante. Pero bueno, ahorita estamos hablando solo de producción y costos. Ok. Y si hacemos 3 unidades, ¿cuánto sería mi costo medio? 20, correcto. Muy bien, Juana María. Correcto, Israel. 20. ¿Se fijan cómo va a ir bajando? Ok. ¿Y si produzco 4? 15. Ok. ¿Y si produzco 5? Correcto, muy bien. Alto, 12, muy bien, Israel. ¿Y si produzco 6? El costo fijo va a ir siempre descendiendo entre más producción genero. Entonces, pero no va a suceder lo mismo con el costo variable. Entonces, vamos a hacer el análisis con el costo variable ahora. Costo variable. Lo que vamos a hacer es, tomamos el costo variable y lo dividimos entre la cantidad. ¿Sí? Nuevamente aquí me va a dar un error matemático porque estoy tomando un 0 del costo variable y también un 0 que tengo de las cantidades. Pero en la primera voy a tener 30. 30 es mi costo variable. ¿Sí? ¿Cuánto voy a tener por 2 unidades? 20. Correcto. ¿Y por 3? 15.
Correcto, muy bien. ¿Y por 4? 13.75. Muy bien. ¿Y por 5? 15. ¿Se fijaron lo que está sucediendo? En la otra siempre vemos una caída en costo fijo, pero en el costo variable no. Nuestros costos variables van a ser ciclos como los que vimos en la producción el sábado. ¿Se acuerdan? Va a haber un incremento, muy bien, ¿sí? Va a haber un incremento, como nos dice Barragán. Hay un incremento. Se va a ir incrementando. Por eso es importante graficar e identificar los puntos de corte, porque hay momentos donde el costo se me va a incrementar por producir más y luego va a volver a bajar. Entonces va a hacerme ciclos, va a subir y va a bajar, y eso es lo importante. ¿En qué momento detengo la producción? Porque no me sería muy costoso hacerlo. Entonces vamos a la que sigue, y si fueran 6, 20, ¿se fijan? Resulta que mis costos variables se están incrementando en lugar de reducirse. Ahora vamos con los costos totales medios. Los costos totales medios se pueden hacer de dos maneras. La primera es, tomo mi costo total y lo divido entre la cantidad. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es sumar mis costos fijos medios más mis costos variables medios. En ambos casos me va a dar lo mismo. Ustedes decidan cómo lo quieren hacer. ¿Y qué me da entonces cuando tengo una sola unidad? Correcto, 90. Mi costo total promedio de producir una unidad es de 90 pesos. Y si produzco 2 unidades, ¿cuánto estaría pagando? ¿Cuántos serían mis costos? 50, ¿sí? Y en 3, ¿cómo es el costo total medio? Lo repetimos. Para el costo total medio, lo que vas a hacer es costo total entre la cantidad, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo. Opción 2, sumo mi costo fijo medio más mi costo variable medio. Me da igual. Así que pueden ser cualquiera de las dos formas, la que ustedes quieran. Entonces, dijimos que ahora, pues en la 3, 35 mi costo total promedio. Y con 4 unidades, correcto, 28.75. Y con 5 unidades, 27. Y con 6, 30. Nuevamente van a ver que ahí se produce un ciclo. Este ciclo del costo total se deriva como consecuencia de lo que pasó con los costos variables. Al haberme hecho un ciclo, el costo variable, el costo total también va a ser ciclos. Y por eso es importante tomar los costos totales medios. Esto es algo que no hacen los contadores. Los contadores se quedan con costos fijos, costos variables y costos totales, pero generalmente no se meten con costos medios o con marginalidades. Entonces las decisiones se van solo hacia costos y entonces pierden de vista estos ciclos que se están generando en el proceso de operación de la empresa, ¿sí? Que podrían ser determinantes en la toma de decisiones. Entonces, ahí vamos a tener ese costo. Ok, y vamos ahora con los costos marginales. Voy a bloquear las celdas para que puedan verlo. Mm, ok, listo. Vamos con costos marginales. Los costos marginales siempre son la comparación de producir más. Entonces, nunca en el primer renglón podemos hacer un cálculo. Así que ahí lo voy a poner en negritas o gris. No puedo hacer cálculo, ¿sí? Ojo, en costos medios sí, en costos marginales no. Porque por ahí en una tarea que estaba asesorando,
estas cosas se le iban, ¿no? Y simplemente en todo el primer renglón no me ponía nada. No, solo eso pasa en los marginales, ¿ok? La marginalidad siempre se interpreta como producir más. Entonces, ¿qué es el costo fijo marginal? El costo fijo de producir una unidad más. ¿Sí? Ese es el costo fijo marginal. La fórmula va a ser la siguiente. Vamos a poner una costo fijo final, es decir, el de nuestro renglón, menos el costo fijo de la producción anterior. Cerramos nuestro paréntesis entre la producción que tenemos en nuestro renglón menos la producción anterior. ¿Sí? Eso sería mi costo fijo marginal. Si ustedes se fijan, es la misma fórmula que usamos para producción marginal. Son las mismas fórmulas, solo que lo aplicamos al costo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, calcúlenme cuál es el costo fijo medio para 2 unidades. ¿Ya se atoraron? ¿Sí? ¿Lo vuelvo a hacer? Ok. Entonces, abrimos un paréntesis. Tomo el costo fijo del renglón en el que estoy. Le resto el costo fijo del renglón anterior. Cierro mi paréntesis. Divido entre, abro mi paréntesis y pongo las cantidades producidas en el renglón que estoy menos las del renglón anterior. Y cierro mi paréntesis. ¿Sí? Y me vuelve a dar 0. ¿Por qué me vuelve a dar 0? ¿Alguien me puede explicar por qué da 0 en todos? ¿Por qué creen que da 0 Un costo fijo en es todos? igual. Estamos Porque el dividiendo costo... cero entre. Ajá, Fijo es igual, es 0. así es, porque producir una unidad más en costos fijos siempre es igual. Si la produzco o no la produzco, yo siempre pago lo mismo. Por eso siempre me va a dar 0. De hecho, es la forma de revisar si lo estoy haciendo bien. Si a ti en costos fijos te da otra cosa, estás haciendo mal el cálculo. Siempre te tiene que dar 0, porque habla del incremento. ¿Qué incremento hubo en que produjeras una unidad más? 0. No importa. El costo fijo no importa si produces 0 o produces 1000, siempre será el mismo. En el corto plazo. Solo en el corto plazo. ¿Sí? Como el ejemplo de los hotcakes que veíamos en la clase pasada. Exactamente. ¿Sí? Ahora vamos con los costos variables. Ahí sí vamos a ver cambios. Vamos a aplicar la misma fórmula, solo que ahora con costos variables. Voy a abrir mi paréntesis, voy a seleccionar mi costo variable del renglón en el que estoy, menos el costo variable del renglón superior, cierro mi paréntesis y divido, abro un paréntesis, entre las unidades producidas del renglón en el que estoy, menos las unidades producidas antes. Y cierro mi paréntesis. Y enter. ¿Sí? Y en este caso nos da que va a haber cambiado de producir 0 unidades a 1, produjo un incremento en mis costos variables de 30 unidades. ¿Sí? ¿Qué incremento hubo por haber tomado la decisión de producir una unidad más entre 1 y 2?
10, nos dice Juana María. Correcto. Se fijan, los costos variables van, entre más produzco se contraen, pero va a haber un ciclo. Acuérdense que los costos variables y los costos totales operan en un ciclo. La que sigue dice Aldo, 5. Correcto. ¿Y la que sigue? 10. ¿Se fijan aquí? Haber tomado la decisión entre producir 3 y 4 me llevó a tener un incremento en mis costos variables de 10 pesos. ¿Sí? ¿Y en la que sigue? De 20 pesos. ¿Y en la que sigue? De 45. ¿Se fijan qué cambiazo? O sea, haber pasado solo producir de 5 a 6 me llevó un incremento ya no de 10 en 10, sino de 25 unidades más. Volvemos, por eso es importante en los análisis de una empresa no solo contemplar la visión contable, sino identificar en qué momento frénate un poquito, ¿sí? O bríncate hasta el siguiente segmento donde te sea rentable producir, ¿sí? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Costos totales marginales. Nuevamente se resuelve por dos vías. Una, sumar este más este, ¿sí? O bien, esa es la más fácil. O bien, paréntesis, costo total que tenemos aquí en el renglón, menos el costo total del renglón superior, paréntesis, abrimos paréntesis, la cantidad que produzco en ese renglón, menos la cantidad que produje antes y cierro. En este caso, 30. ¿Cuánto me da en 2 unidades mi costo total? 10, ¿correcto? ¿Y en la que sigue? 5, claro. ¿Y en la que sigue? 10, ¿correcto? ¿Y en la que sigue? 20 primero y la otra 45. Si ustedes se fijan, la columna de costos variables marginales es igual a la de costos totales marginales. ¿Sí? Es igualita. Hasta ahorita lo que hemos realizado es esta parte del ejercicio y toda esta parte completa. ¿Sí? Esta parte de aquí abajo, ahorita la vamos a hacer porque tiene que ver con largo plazo. ¿Sí? Ok. Hasta ahorita vamos solo con corto plazo. Todos deben de tener hecha esta parte. Ok. Y regresando un poco a la presentación, vimos en la presentación que hacíamos nuestro cálculo y graficábamos nuestras 3 líneas. Eso ya lo hicimos, ¿sí? Después calculamos todos los costos fijos y variables, ya lo hicimos en el ejercicio. Y ahora lo que vamos a hacer es esta gráfica que está aquí abajo, que se llama gráfica pareada de costos. Lo que vamos a hacer es, vamos a graficar en una gráfica aparte de la que ya teníamos, vamos a graficar todos nuestros costos medios y luego nuestro costo marginal. Y vamos a buscar un punto hito. Ahorita lo explicamos. Entonces me voy a ir a graficar hacer mi gráfica. Sí, voy a poner por acá mi gráfica. Esta, la anterior. Y voy a hacer una gráfica con mis costos medios. Debe de ser pareada. ¿Qué quiere decir? Debe estar abajo de esta y tener la misma escala. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la gráfica. Vamos a ir a seleccionar nuestros costos medios. Costos medios. Voy a tomar, yo no puedo graficar el error matemático, así que graficaré desde aquí. ¿Sí? O para la gráfica, ojo con eso, o para la gráfica puedo eliminarlo, pero recuerden que para los resultados no.
En los resultados debe de aparecer error matemático, pero para la gráfica puedo eliminarla, ¿sí? Y generar mi fórmula, perdón, mi trazo y hacerlo, ¿sí? Esa sería una opción. O la otra, les decía, lo que vamos a hacer es únicamente graficar del 1 en adelante. Entonces selecciono hago insertar, genero mi gráfica, la pongo y voy a seleccionar los datos, voy a modificarlos, el nombre de mi columna es costo fijo medio, perdón, de mi línea es costo fijo medio, mis valores de X tendrían que ser de 1 a 6 y aceptamos. ¿Por qué de 1 a 6? Pues porque no grafiqué el error matemático. Y voy a llevarme esta gráfica a colocarla debajo de la otra. Voy a hacer tantito chiquito esto por cuestiones de movilidad. Me la voy a llevar para acá y voy a darle el mismo tamaño. Obviamente ahorita se va a estar moviendo porque voy a ir agregando líneas, ¿sí? Y debemos de cuidar que el 2 quede con el 2, ¿sí? Si no, la gráfica nos va a generar problemas. Pues necesitamos, si la gráfica no me abre la escala completa, pues tengo que abrirla yo, ¿no? Para que me dé 1, 2, 3, 4 y buscar que el 1 me coincida con el 1 y viceversa, ¿sí? De tal manera que me queden las líneas parejas. Ahora les digo, ahorita se va a mover porque voy a agregar cosas. Voy a agregar ahora a esta gráfica, voy a agregar la línea de mis costos. Perdón, lo hice mal. Voy a ir aquí a diseño gráfico, seleccionar datos y voy a agregar otro gráfico. ¿Cuál? Costo variable medio. ¿Cuáles son los valores de X? Sí, de 1 a 6. Y voy a tomar mis valores de Y y lo agrego. Y lo vemos. Lo voy a ir a ver. Ahí está. ¿Sí? Voy a ir ahora a agregar mi curva de costos totales medios. Voy a usar mis valores de X desde el 1 en adelante y voy a tomar mis valores de la columna de costo total medio. Acepto, acepto y la vengo a ver cómo va. Deben estar 3 líneas. Me falta agregar una línea más. Vamos a agregar la última línea. Si ustedes recuerdan, en la teoría les dije, debemos de agregar nuestra curva de costos marginales, y cuando hablamos de marginales solo es la total. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que una nos da 0, no tiene caso graficarla. La otra es igual que tener costos variables. Entonces, pues lo que hacemos es solo graficamos nuestra línea de costos totales marginales. Entonces, la agrego, agregamos costos totales marginales, el valor de las X, ¿sí? Ahí. Otra vez, de 1 a 6, y grafico mis datos aquí, ¿sí? ¿Por qué no selecciono las de arriba? Porque yo arriba no tengo nada, y si tú lo seleccionas te va a marcar un 0, y no tienes un 0, es nada. No es lo mismo 0 que nada que error matemático, son 3 cosas diferentes. Le doy a aceptar, acepto, y ahora sí ya puedo ir a ver mi gráfica completa. ¿Sí? Voy a estirar un poquito esta para que se noten las líneas, un poquito. A esta otra de una vez le voy a dar todo lo que debo de agregarle, como son los títulos de los gráficos y la leyenda. ¿Sí? Y aquí vamos a poner que son los costos medios y marginales.
en el eje de las X y de las Y voy a poner que estamos graficando costos medios y marginales. Y en la Y vamos a decir que está cantidades producidas o cantidad producida. Y vamos, ahora sí que ya está todo completo, vamos a emparejar nuestra curva para que sean iguales en la medición y las alineamos, como les dije, a que el 0 quede donde está el 0, el 1 donde está el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Una vez que hacemos eso, vamos a seleccionar nuestro óptimo. El óptimo de costos se logra justamente en el momento en el que mi curva azul cielo cruza, corta hacia arriba a mi curva naranja. Ese será mi óptimo. Voy a arrastrar, a jalarla un poco más para que la alcancen a ver el punto de cruce. ¿Sí? El punto donde mi línea cruza hacia arriba, la azul rey o azul claro, me cruza, corta a la naranja, ese es mi óptimo. Entonces, ahí voy a trazar una línea, ¿sí? Una línea. Ahorita la alineo bien. La voy a poner en color, voy a ponerla en color amarillo, ahorita la cambio de color. Amarilla y le voy a poner líneas punteadas. Y voy a ponerla exactamente donde cruza, exactamente donde cruza. ¿Sí? Y tiene que cruzar las dos gráficas completas. Cuando lo hacemos a mano es muy sencillito, va a hacer todo el cruce, lo va a hacer completo. Tiene que cruzar, aquí no le gustó mucho, la voy a jalar completa. ¿Sí? Hasta acá. Entonces nos marca, ay, no la pude poner. Déjenme poner otra línea. Ay, no. Bueno. ¿Sí? Ahí está. Debe de atravesar las dos líneas completas y entonces encontramos el óptimo. Nosotros podemos ver que el óptimo de costos, ¿sí? Nuestro óptimo de costos está en el momento en el que esta línea corta con la otra, con la naranja, la azul con la naranja, y nos lleva a ver que en producción estamos hablando de 4 y cacho unidades. ¿Sí? 4,5 unidades. Si nosotros obviamente producimos piezas, pues ahí estaríamos hablando de que tengo que tomar la decisión entre usar 4 o 5. Y si estamos hablando de kilos, en medidas que pueden tener decimales, pues entonces hablaríamos de punto y cacho, ¿no? Estaríamos hablando de las proporciones correctas. La mejor manera de sacar el punto exacto es haciendo estas gráficas a mano en una hoja milimétrica o utilizando GeoGebra. Esa es la mejor manera de tener el dato exacto. ¿Sí? Con eso tenemos esta parte. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo No, bien? maestro, por pronto todo en orden. Gracias. Déjenme revisar los mensajes un segundito.
¿Ok? Lo que nosotros hacemos es, bueno, esa pregunta que me pone Campillo es algo que vamos a hacer más adelante, donde vamos a ver diferentes ciclos donde se van a ejecutar. Y evidentemente, cuando tú sabes de dónde salieron tus costos variables, esto lo vas llenando, no sé, por ejemplo, ya pones aquí el valor 12 y empiezas a ver lo que sucede con ella, ¿no? 18, empiezas a ver lo que va pasando con las curvas, pero no lo podemos hacer ahorita porque nuestros costos ya están dados. No te he dicho de dónde salen, pero cuando los tenemos que calcular, los vamos a poder identificar. Podemos hacer tablas que nos pueden decir exactamente, ok, si un cliente me dijera que tengo que producirle 1000 unidades, es pues, en costos, ¿es rentable para mí o no? Y entonces tú puedas determinar, no, 1000 no, pero 998 sí, ¿no? Entonces eso sí lo vamos a poder hacer. Nada más que denme chance a llegar a eso. De hecho, eso es como cuando llegamos a esa parte, es, al menos en los alumnos presenciales, es donde empiezan a patinar. Sí, ahí es donde empieza el patinaje, ¿no? Cuando empezamos a meter el cálculo de dónde salen los costos fijos y dónde salen los costos variables y que no siempre son homogéneos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Vamos a entender primero lo más básico y cómo funciona, ¿ok? Para entender las dinámicas y los análisis. Hasta ahí parece que no hay dudas más que esta que planteaba Campillo y que lo vamos a responder conforme esto se hace un poco más complejo. ¿Ok? Voy a adelantarme un poquito porque para ir aclarando algunas cosas que vamos a ver más adelante, pero digamos para que vayan quedando un poco más claras. Cuando nosotros ya hacemos estos cálculos, lo siguiente que tendríamos que hacer sería identificar nuestros ingresos. Y obviamente en cálculos de ingresos también vamos a hacer ingresos medios y marginales. Y también determinar beneficios. Y también hay beneficios medios y marginales. Pero bueno, de entrada, nada más como para aclarar en este momento, cuando nosotros tenemos nuestra tabla de costos, la voy a copiar tal y como la tenemos, ¿sí? Vamos a suponer que tú vendes tu producto vamos a suponer que en 40 pesos. ¿Verdad? El precio del producto, bueno, lo voy a poner aquí una columna. Precio del producto. Y el precio del producto va a ser 40. ¿Sí? 40. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer para obtener nuestro ingreso total, eso es muy fácil. ¿Sí? Ahorita nada más estoy viendo lo básico, nada más para que veamos lo que prosiguen los análisis dentro de la misma tabla. Más adelante vamos a hacer el cálculo de la media, la marginal y todo, y cuándo se toman las decisiones de qué. Y para hacer el ingreso total, lo que vamos a hacer es el precio por la cantidad producida. Porque asumimos que no producimos nada que no se vaya a vender. ¿Sí? Entonces, en mi primer caso, mi ingreso es 0. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto sería mi ingreso de producir una unidad? Correcto. ¿Y de 2? Correcto. ¿Y de 3? Correcto. ¿4? Bien. ¿5? Correcto. ¿Y las 6? Correcto. Ya tenemos, ¿sí? Ahora lo que sigue es calcular nuestra utilidad total. La utilidad total es el resultado de restar mi ingreso total menos mis costos totales.
Y en la primera tengo una pérdida de 60 pesos. ¿Cuál es esa pérdida? Pues exactamente mis costos fijos. El no haber abierto me hace tener una pérdida. ¿De qué? De mis costos fijos. Por eso les decía, entre menos tenga costos fijos, menos pérdidas tengo. ¿Ok? ¿Y cuál sería mi utilidad para una unidad? En este caso hipotético. Menos 50. Correcto. Y de 2, menos 20. Por ahí alguien me había puesto. Perfecto. Y de 3, 15. Quiere decir que mi punto de equilibrio está entre 2 y 3. Y entonces estamos empezando a usar términos que ya habíamos visto antes. Al principio hablamos de encontrar el punto de equilibrio en un mercado, primero. Luego eso lo vamos a combinar con nuestros costos y después lo vamos a juntar con la producción que ya habíamos visto en la sesión pasada. Y todo junto nos permite tomar la mejor decisión. Entonces aquí tenemos 15 y si yo produzco 4 unidades, tendría una ganancia de 45 y si produzco 5, de 65 y si produzco 6, 60. Se fijan que, trabajé de más, una unidad más la trabajé, eso significó más gastos, más friega, más todo, y mi ganancia es menor que haber trabajado con 5. ¿Sí? Eso es algo que debemos de estar viendo. ¿Cómo sacamos la utilidad? Repetimos, lo que vamos a hacer con la utilidad es tu ingreso total menos tu costo total. Ingreso total menos costo total. ¿Sí? Y la primera la marqué para que identificaran que es lo mismo que tenemos en nuestro costo fijo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esto, aunque lo vamos a profundizar más adelante, solo quería que lo vieran para que identificaran, porque a veces creemos que solo se trata de producir y vender. Entre más produzco, más vendo, más gano. Eso es mentira. Y se los estoy demostrando. No siempre. De hecho, en una diapositiva de la semana de este sábado, les pongo, hay momentos en los que no vale la pena apagar la televisión. Es decir, hay momentos en los que no vale la pena hacer nada. Pierdes, le estás echando dinero bueno al malo. Entonces, no siempre vamos a estar produciendo. Hay momentos en los que no vale la pena hacerlo. Y quizá, por ejemplo, estamos tan acostumbrados a veces a trabajar en la zona industrial con volúmenes muy grandes que no lo notamos, pero en realidad hay pérdidas que se están gestando por solo tener la idea de producir por producir. Pues eso no se hace. Vamos a tomar decisiones pensadas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos costos medios, costos marginales, que es lo que nos tocaba hacer. Hacemos nuestros costos fijos, podemos calcular nuestro ingreso y nuestras utilidades. Esto lo vamos a profundizar un poco más en las sesiones que entran. Hasta ahorita vamos en costos en lo básico, ¿sí? Ok. Ok, vamos a pasar entonces a largo plazo. Perdón, creo que no proyecté correctamente. Sí. A ver, déjenme ver. Listo. Ok, ahora vamos a hablar un poco de largo plazo. Los costos, obviamente vuelvo a decirles, se va a complicar un poco lo de los costos más adelantito, hay que tenerle un poco de paciencia y vamos a empezar a hablar del uso de capital a largo plazo, ¿sí? Obviamente, o poseer, utilizar un activo de capital se va a ir depreciando. Es algo que los contadores nos lo dicen muy claro, ¿no? Hay un proceso de depreciación de todo aquello en lo que hemos invertido nuestro capital.
Cuando tú compras una máquina, esa máquina se va a ir desgastando y eso nos provoca una depreciación económica, ¿sí? El costo del uso del capital se mide cuando nosotros tomamos la depreciación económica del bien en el que invertimos nuestro capital, más el tipo de interés vigente, ¿sí? Ese sería nuestro costo de uso de capital. Vamos a hablar un poco más de qué es el costo de largo plazo. Al principio les dije que en el largo plazo no hay costos variables. ¿Por qué no hay, perdón, no hay costos fijos? ¿Por qué no hay costos fijos? Porque lo único cierto en el tiempo es que las cosas cambian. Entonces, no hay nada que esté estático. Tú puedes decir, bueno, pero es que yo renté este local. Sí, pero el contrato normalmente está fijo a un periodo y después de eso te vuelven a subir la renta. Así que va a cambiar. Y si tú dices, bueno, es que yo he pagado tanto por la maquinaria, para el año siguiente esos costos ya cambiaron. Entonces, en el largo plazo, nosotros no tenemos costos fijos, lo que significa que nosotros no podemos hacer los análisis igual que cuando se hacen de corto plazo. En este caso, ustedes pueden ver que tenemos varias curvas. Cada una de estas curvas es un costo promedio de corto plazo, ¿sí? Las que se llaman SRAC son costos medios, costos promedios de corto plazo. Las graficamos todos los costos promedio, por ejemplo, este es el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, el mes 6, el mes 7, y luego trazamos una curva que funcione de manera tangencial envolviendo todas las otras curvas. Esa curva completa es nuestra curva de largo plazo, de costo medio de largo plazo. ¿Sí? Y obviamente nuestro mínimo estará en la parte más baja de esa curva que estamos formando. Bueno, estos son los isocostes. Ahorita me regreso con isocostes. Vamos a trabajar con el largo plazo, ¿sí? Todavía tenemos 22 minutos, así que creo que nos alcanza el tiempo. Ay, no, me equivoqué, perdón. En el ejercicio que tenemos, seguimos con la parte número 2 y nos dice, grafica los 4 costos promedios que se entregan en la siguiente tabla y une todas las gráficas de costos medios a largo plazo. Eso te permite tener tu curva de largo plazo, ¿sí? Ok, vamos a hacerlo. Entonces vamos primero a hacer la gráfica y después aprendemos a llenar los valores. Entonces tenemos nuestra curva de medio, de nuestros costos de corto plazo, de varios meses. Los tomo, me los voy a llevar para acá, solo para poderlos ver para la gráfica. Los voy a trasladar. Y resulta que tú ya habías hecho tu tabla de costos. Ya las hicimos hace ratito, ya sabemos de dónde sale una tabla de costos. Ya sabemos de dónde sale la curva media. Este es el costo total medio, esta. Entonces es esta línea que tenemos acá. ¿Sí? Costo total medio es la verde intenso que tenemos aquí. Esta sería la del mes 1, por ejemplo. Entonces esto lo graficaríamos para nuestro segundo mes, cómo fueron nuestros costos, el tercero, el cuarto, así. Y entonces todo eso lo vamos a fusionar en una sola gráfica. Entonces vamos a poner que este es nuestro costo medio de corto plazo. La CP significa corto plazo. De corto plazo, el primer periodo. Tenemos 20, 17, 15.5, 15, 16, 18. Luego,
Tenemos otra curva porque son diferentes, podrían estar separadas, ¿sí? O sea, yo podría poner un espacio aquí y poner la otra. Está bien así, no pasa nada. Resulta que en mi otra curva tenemos la producción de 3 unidades, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. En ese caso nos hizo el cálculo para producción de 0 o de 1 o de 2. Ajá. Y encontramos que nuestros costos eran estos. Y luego tenemos una tercera gráfica, un tercer mes de trabajo. Ay, bueno, aquí se me olvidó poner el 2. Ahorita la hago grande, nada más estoy poniéndola para poderla trasladar y que la puedan ver. Tenemos el 3 y tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 unidades producidas. Aquí incluso hay más unidades de producción. Tenemos 13, 11.5, 10.5, 10, 10.5, 11 y 12. Y luego tenemos una cuarta línea que va a ser nuestra curva de corto plazo, periodo 4, y ahí tenemos una producción de 9 unidades, de 10, de 11, de 12, de 13. El costo es 12, 11.5, 11.7, 12, 13.5. Ok, entonces ahora sí lo voy a ampliar un poquito para que lo puedan ver. Y lo que vamos a hacer es graficar nuestra curva de corto plazo. Insertamos dispersión, hacemos nuestra gráfica. Le vamos a poner los datos. Modificamos, el nombre es el que tenemos aquí en el encabezado. Los valores de X son 1 al 6. Nuestros valores de Y, pues son los que tenemos aquí. Aceptamos. Ya tenemos nuestra curva. Es esta. En esta parte, bueno, voy a agregarle, acuérdense, los rótulos y las leyendas que vamos a necesitar. En este vamos a hacer curva de costos medios de largo plazo. En el eje de aquí vamos a poner costos medios y en el de acá abajo vamos a poner cantidad producida. Ya la tenemos, ahora le vamos a agregar la segunda curva. Seleccionamos datos, agregamos, ahora nuestra serie será CBSP2, X son los valores que tenemos aquí, Y son los valores que tenemos acá, le damos a aceptar, aceptamos. Vamos a agregar nuestra tercera curva, agregamos el valor de la curva, el nombre de la curva es el rótulo que tenemos ahí de la curva de promedio de corto plazo, 3. Agarramos los valores de X, tomamos nuestros valores para Y, aceptamos. Y luego vamos a tomar nuestra última curva, agregamos los datos que tenemos, son los de la cuarta curva, los valores de X son estos y los valores de Y son los de este lado. Le damos a aceptar, aceptar y ya tenemos nuestras 4 curvas. La voy a hacer un poquito más grande para poder hacer el trazo, porque el trazo se tiene que hacer con una línea aparte. Entonces vamos a insertar y nos vamos a poner cuál es en realidad el comportamiento que tuvo nuestra empresa en el largo plazo, considerando los 4 meses de los que estamos analizando. Vas a tomar tu curva. A veces se batalla un poquito, pero vamos a tomar esta curva. No me da chance con esta. Voy a agarrar la otra. A mano es muy fácil porque tomas una regla y la trazas, ¿sí? Vas a tomar esta curva, va a ir desde aquí hasta acá, ¿sí? Ahí.
Voy a regresar otra vez. La voy a volver a hacer. Perdón. Va a ir desde aquí hasta acá, pero tiene que ir tocando toda la curva por la parte de abajo sin atravesar nunca. ¿Sí? Lo podemos hacer con trazos rectos. Si quieren, lo pueden hacer con trazos más pequeños. Tendría que ir aquí, por ejemplo, la van midiendo. ¿Sí? Si yo hago esta, por ejemplo, debo de cuidar que la curva nunca cruce. ¿Se fijan? Debo de cuidar que la curva nunca cruce. La voy a ir abrazando lo más tangencial que se pueda sin que cruce una de las líneas. Así que cuando ya no puedo, tengo que darle clic a la curva. ¿Sí? Ahí está. Esa es mi curva de largo plazo. Vamos a insertar el rótulo donde voy a poner que en la línea negra es costos medios de largo plazo. ¿Sí? La que es la línea negra. ¿Ok? Y entonces podemos identificar cuál es la tendencia que tenemos en el largo plazo. ¿Sí? Así se hace nuestro cálculo. Y bueno, hasta ahorita, ¿sí? Llevamos el ejercicio hecho aquí. Vamos a calcular 2 datos más que necesitamos de nuestra curva de largo plazo, porque estos valores que tenemos aquí se van gestando a partir de lo que vimos que me va marcando aquí, qué coordenadas voy teniendo en esta curva de largo plazo, ¿sí? Entonces lo que vamos a poner es, vamos a trabajar ahora con los últimos 2 cálculos que se hacen de largo plazo. Permítanme, déjenme ver que están viendo lo mismo que yo. Ok. Entonces, voy a usar otra hoja para poder trabajar. Y vamos a llevar nuestra tablita para hacer nuestros cálculos. Vamos a poner los datos que tenemos, son todo lo que se produjo. Luego, este costo medio de largo plazo son los puntos de contacto que tuvo la curva grandota que hicimos. 19.6, 17, 14.9, 13, 11.7, 10.8, 10.2, 10, 10.2 y 10.6. Son los lugares de contacto. Ahorita lo hago más grande. Y vamos a completar nuestro costo total de largo plazo y nuestro costo marginal de largo plazo. ¿Ok? Y como se les había comentado, no es esta la que necesitamos, es esta. Ajá. Aquí les puse las fórmulas. Un costo total de largo plazo es el resultado del costo medio de largo plazo multiplicado por Q. ¿Qué vamos a hacer? Muy simple. Q por costo medio de largo plazo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Déjenme poner esto homologado. No me gusta ver las cosas. A medias. Ok, entonces vamos a hacer costo de largo plazo y les recuerdo es Q por P. Y en el caso del costo marginal, como ya lo hemos visto, los costos marginales siempre son las variaciones. Ahora, ¿qué es la variación? Del costo total versus la cantidad. En el primero no se podría hacer nada. Nunca se puede hacer nada en el primer renglón. ¿Ok? Entonces, regresando al ejercicio.
¿cuánto les sale a ustedes en el costo total de largo plazo para 2 unidades? Correcto, 34. Muy bien, Héctor. Luego, para 3 unidades, $44.7, correcto. Para 4 unidades, $52, correcto. Bien, Aldo. Para 5, correcto. Y así le siguen. Ok. Vamos a costos marginales. En costos marginales, nuevamente es la fórmula que les cuesta un poquito más de trabajo. Un igual, abrimos un paréntesis, costo total del renglón en el que estoy menos el renglón superior, dividido entre la cantidad del renglón en el que estoy menos la cantidad del renglón superior, y nos da 14.4, como bien nos señala Aldo. ¿Sí? ¿Cuánto les da la que sigue? En el 3. 10.7 me dice Israel. Y en el que sigue, 7.3. Ok. Y así le sigue. ¿Ok? Entonces podemos identificar que nuestras curvas de largo plazo no son iguales a nuestras curvas de corto plazo. Las decisiones que vamos a tomar no van a ser las mismas en el corto plazo que en el largo plazo. Y ahora adicionalmente vamos a agregar algo más. ¿Ok? Vamos a agregar algo que llamamos isocosto e isocuantas. ¿Sí? Las curvas de isocuantas y los de isocostos, en realidad lo que hacen es describirnos una combinación de factores productivos que le cuestan lo mismo a la empresa, pero que son alternativas diferentes. Es decir, yo puedo hacer combinaciones varias, ¿no? Cuando nosotros tenemos un isocoste o un isocosto, nos genera líneas, estas líneas rectas, ¿sí? Mientras que las isocuantas generan curvas, siempre. Entonces podemos decir que las isocostes son, por ejemplo, la C1 es tangente a la isocuanta 1, ¿sí? Específicamente es tangente en el punto que está marcado aquí con la letra A. Normalmente nosotros marcamos un trazo que va desde el 0, desde esta esquinita que está aquí, conectando todos los puntos de tangencia principal que tuvieron las isocuantas y los isocostos, y esa se llama trayecto óptimo de producción, trayecto óptimo de producción. Ajá. Ok, pero ahorita lo vemos. Entonces, yo puedo tener muchas líneas, muchas combinaciones de factores productivos. Recuerden que un factor productivo es materia prima, mano de obra, capital, inteligencia, desarrollo tecnológico, todo eso es un factor productivo. Y yo puedo tomar una decisión, por ejemplo, para producir tantas unidades, vamos a suponer que tú tienes un negocio de planchado de ropa, ¿sí? Y yo puedo planchar la ropa contratando mano de obra, mujeres que estén planchando, ¿no? Esa es mi opción. Y mi tecnología tendrá menos inversión, serán planchas únicamente. Pero yo podría tomar y con eso planchar a la semana
100 piezas, ¿sí? Pero podría tomar otra decisión. Invertir en una máquina planchadora más industrial, más profesional, y solamente tener una sola persona contratada. Y que baje la palanca y planche. Y también voy a planchar 100 camisas en una semana. Esas son las combinaciones de factores que yo puedo hacer siempre para producir para atender cierta cantidad de producción que quiero tener. Entonces, una isocuanta son todas las opciones que tenemos en la producción y los isocostos, lo que me cuesta esa decisión que tomaste. ¿Sí me explico? Yo en todos los casos voy a planchar 100 camisas, pero no me cuesta lo mismo tener una máquina y una trabajadora que tener 3 trabajadoras y 3 planchas en sí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, las líneas azules que vemos en esta gráfica, ¿sí? Esas son isocostes. ¿Cuánto me costó cada decisión? Y las curvas que se forman se llaman isocuantas, es cuánto produje. Entonces, lo ideal en la producción, mi mejor opción será aquella en la que mi isocuanta choca con mi isocoste. Ese es mi óptimo y me genera un punto de equilibrio. En este caso, aunque tengo 3 isocostes, la mejor opción es mi isocoste 1, ¿sí? Y se encuentra el punto de equilibrio en la coordenada de L1K1, en esa combinación de factores, ¿sí? Obviamente esto siempre se entiende mejor haciendo ejercicios, siempre, ¿sí? Nada más vamos a ver y terminamos de explicar primero. ¿Por qué? Porque ya se está acabando el tiempo, por eso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la producción, nuestra senda de expansión productiva, la vamos a tener con diferentes isocuantas. Entre más arriba está, estoy produciendo más unidades. Mi primera isocuanta es para producir 100 unidades. Mi segunda isocuanta es para producir 200 unidades. Mi tercera isocuanta es para producir 300 unidades. Y mi óptimo de isocoste será la que me genera la tangencia con ellas. Entonces trazamos la línea recta que conecta las dos y la senda de expansión la graficamos desde el eje 0, 0, hacia cada punto de equilibrio que encontramos en la combinación de cada isocoste con cada isocuanta, ¿sí? Obviamente vamos a profundizar un poco más, no nos alcanza el tiempo ya para hacer eso, pero vamos a hacer lo hacemos en la del sábado, profundizamos porque voy a retomar lo que nos quedaba pendiente de la anterior en cuanto a teoría y hacemos el dato. Nada más para aclarar, ¿qué tienen que hacer de tarea? Obviamente, si viniste a clase, esto ya lo tienes casi hecho. No hay excusa para no subir la tarea. La mayoría no está haciendo tareas y les recuerdo que tienen calificación. Y si no tienes buena calificación, no pasas, o sea, así de simple, ¿no? Entonces, por favor, esta actividad, todos los que están presentes ya tienen los resultados. Es terminarla de hacer, subirla y entregarla. Esta es muy sencilla, ¿sí? Vamos a la que sigue. De manera asíncrona, ¿a cuándo se vence la entrega? Se vence el próximo miércoles. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en consideración. Y en su sesión asíncrona de la semana 7 van a irse a la tarea que dice costos parte 2. Déjenme ver si la pueden hacer. Esta la pueden hacer sin problemas después de lo que expliqué.
La que no me van a hacer, o sea, me van a entregar, por favor, solo la parte de arriba. No entreguen la parte de abajo. Esta la voy a explicar todavía. No la puedo, esto lo vamos. ¿Qué cosas sí lo pueden hacer? Les voy a decir que sí pueden hacer. ¿Qué me van a entregar? Ejercicio 1 completo. Y me van a entregar el ejercicio 3, porque ese ya lo expliqué. Y me van a entregar el ejercicio 4. El que no me pueden entregar es el 2. Perdón, porque es un cálculo que no les he enseñado a hacer que se llama tasa marginal de sustitución técnica. Eso es cuánto nos cuesta sustituir la tecnología por la mano de obra por tecnología. Entonces, eso no lo hemos visto. Lo podrían hacer si quieren hacerlo, pero no lo he explicado, por lo tanto no los puedo obligar a hacerla. ¿Ok? Entonces, pero sí, el 1, el 3 y el 4 sin problemas lo pueden hacer. Ese es el que sigue. Ahorita les digo si sí lo pueden hacer o no. Costos, tercera parte. Perfectamente lo pueden hacer completamente, totalmente. Aquí vamos a centrarnos un poco más en el análisis. El cálculo lo saben hacer, ¿sí? Ok. Un segundito. Les va a faltar el valor del costo variable. Yo se los voy a dar. Entonces ese se los mando en un ratito más para que lo puedan hacer porque no está ahí. No lo puse. Entonces, generalmente lo hago con un problema, entonces se los voy a pasar y lo pueden hacer perfectamente. Y la última actividad, creo que esta no la van a poder hacer. Entonces, no está abierta ahorita. Qué bueno, porque esta no la podrían hacer, porque es tasa marginal de sustitución técnica. Entonces, la actividad T23, esta no me la hacen. La T21 sí, los ejercicios que les señalé. La T22 completa. Y vuelvo a decir, la T23 no la hagan. Ahorita, de hecho, la voy a ocultar para que no tengan ansiedad de que la estén viendo y sientan que no lo hicieron. Entonces, esa no, porque hay que calcular tasa marginal y no lo alcancé a explicar. ¿Ok? Entonces, las otras sí, ya tienen el ejercicio de la primera hecha. Si estuvieron en clase y estuvieron trabajando, pues esa ya la deberían de subir sin problema. De hecho, si ahorita me siguieron, toda la deberían de tener hecha, nada más la ponen y la suben, ¿no? Entonces nada más tendrían 2 actividades más de repaso que hacer, ¿ok? ¿Dudas antes de irnos? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, pues, lo podemos subir, perdón, discúlpenme porque en el chat no se me actualizó un segundo. ¿Lo podemos subir en Excel? Sí lo puedes subir en Excel. Sí, nada más como donde quede bien marcado ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las respuestas? No tengo problema. Sí, lo pueden subir en Excel sin problema. Solo pónganle su nombre, por favor, en la parte de arriba, porque luego abro todos los archivos al mismo tiempo para revisarlos todos juntos. Y luego cuando no ponen su nombre, la verdad me complica la vida. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Ninguna otra duda más? Sí, yo les mando las tareas en el grupo en un ratito, nada más que llegue a mi lab. Se los pongo con la fecha. Claro. Sale pues. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues que tengan una excelente noche, que descansen. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado para ver isocostes, isocuantas y tasas marginales de sustitución técnica. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias, bueno. Bye, bye.